Hola, está terminando el 2025. Conversé con el economista José Guerra sobre lo que fue la economía venezolana este año y lo que él cree que viene en el 2026. Hablamos sobre el tipo de cambio, la inflación, sobre la producción de petróleo, sobre los barcos que están decomisando en el Caribe y las implicaciones que tiene esto para el país, sobre la escasez de gasolina, sobre las remesas y por supuesto sobre lo que pasaría si hay un cambio de gobierno. Espero que les guste. Estimado José Guerra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer hablar contigo. Muchas gracias por la invitación a este programa expirando el año 2025. Bueno, es importante esta conversación. No quería dejar que terminara el año sin hablar contigo y que comentaras un poco lo que había sido el año en Venezuela desde el punto de vista económico y luego lo que crees que viene. Importantísimo comenzar con el tipo de cambio, que es algo que afecta a toda Venezuela. El año pasado, el tipo de cambio oficial del Banco Central estaba más o menos en 52 bolívares y hoy está en 285. Y el paralelo estaba como en 66, 77, no sé cuánto, y estaba hoy en 490. Entonces, bueno, no sé, tengo muchas preguntas y muchas inquietudes para cerrar el año. Sobre el tema cambiario, yo he sido bastante claro en el sentido de decir que esto obedece a una política devaluacionista que ha instrumentado el Banco Central desde el año pasado, básicamente desde el mes de octubre, noviembre. Primero fue ajustes muy pequeños del tipo de cambio, un régimen llamado de crawling peg o mini devaluaciones, y desde mediados de este año se transformó en una mega devaluación. Esto ha hecho que hasta el 22 de septiembre, 22 de noviembre del año 25, respecto al mismo periodo del año pasado, el Banco Central haya incrementado el precio del dólar en 472%. Esto es una macro devaluación. Y estamos hablando de un ritmo de 1,1% o 1,05% diario. Si esta cifra se repitiese a lo largo de todo el año próximo, me parece que va a ser, estaríamos hablando de un aumento del tipo de cambio de más de 3.300%. El Wow. efecto de esto es rápidamente una transferencia a los precios de los bienes y los servicios, con lo cual tendríamos una escalada inflacionaria que yo he calificado como de pre-hiperinflación, cercanos a una hiperinflación. ¿Y por Y qué se ocurre. devalúa tanto el bolívar? ¿Por qué se devalúa? Porque el Banco Central lo está devaluando. Entonces el Banco Central está en una política devaluacionista, pero al mismo tiempo, con los pocos dólares que tiene el Banco Central, no abastece el mercado cambiario y la demanda insatisfecha por dólares se canaliza hacia el mercado paralelo y estamos viendo cotizaciones de 500 o más bolívares por dólar, con lo cual la brecha cambiaria ha llegado a cifras astronómicas, literalmente el 100%, es decir, el dólar paralelo excede el dólar oficial en 100%. Ello evidentemente crea una distorsión muy importante en la fijación de los precios de los bienes, porque el comerciante o no todos los comerciantes tienen acceso al dólar oficial para adquirir sus materias primas, los bienes finales. Entonces, el gobierno los obliga a vender al dólar Banco Central, pero en realidad no se puede vender al dólar Banco Central porque esos comerciantes, esos industriales, no recibieron los dólares del Banco Central para su proceso de manufactura o proceso de comercialización. Entonces, tenemos ese dilema. Y en las calles de Caracas, y en las calles del interior, de ciudades importantes como Maracaibo, San Cristóbal, Barcelona, Maracay, Valencia, el dólar se está cotizando en la calle a 500 bolívares. Y hay muchos bolívares, ¿no? Porque también la gente tiene bolívares, pero claro, hay muchos bolívares, menos dólares, oferta y demanda, ¿no? Pocos dólares y muchos bolívares, la gente paga más, ¿no? Elemental, eso es elemental, eso es economía 101. Entonces, lo que sucede es justamente eso. La pregunta que uno se podría hacer es, ¿por qué el dólar se cotiza a 500? Bueno, porque hay bolívares para comprarlo. Entonces, la pregunta que sigue a esto es, ¿y quién crea los bolívares? El Banco Central. Y la otra pregunta que sigue a esa es, ¿cómo crea el Banco Central los bolívares? Bueno, lo está creando por un mecanismo muy perverso, que es la emisión sin respaldo de bolívares. El bolívar se puede emitir con respaldo o sin respaldo. Se emite con respaldo cuando hay dólares en la caja del Banco Central y como contrapartida a esos dólares el Banco Central emite bolívares. Pero también se puede emitir sin respaldo, que popularmente se llama bolívares inorgánicos. Eso es cuando el Banco Central agarra una especie de rollo de papel que hay en PDVSA, una imprenta,
emiten un título valor o sin valor que se llama pagaré del Banco Central. El Banco Central se lo lleva a PDV al Banco Central, el Banco Central se lo compra y aparecen los bolívares. Esos son bolívares sin respaldo. Esos son los que están dinamitando la economía. Y obviamente eso es técnicamente se llama financiamiento monetario del déficit, que lleva a una desvalorización de la moneda. Y mi tesis es que esta es una política pensada, es profesa, una política de Estado de desvalorizar el bolívar para que el gobierno deba menos, porque acuérdate que el bolívar es una deuda del gobierno y al desvalorizar el bolívar, el gobierno termina debiendo menos. Por ejemplo, los bancos que tienen acreencias con el Banco Central por bonos de la deuda pública, prácticamente esa deuda vale cero. No cero, pero tiene un valor muy, muy bajo porque justamente la inflación está subiendo mucho, aunque esa deuda está literalmente indexada. Pero en términos de dólares, prácticamente es una deuda que no tiene valor porque los dólares, con esos bolívares no se pueden comprar los dólares. Entonces es una política sistemática de devaluación de la moneda para empobrecer al país. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno para producir dólares? Porque ¿qué le produce dólares al gobierno ahorita? ¿Petróleo? O sea, ¿qué más se exporta, digamos, en gran escala que pueda producir más dólares para que haya más dólares en Venezuela? Bueno, sobre esto hay mucho mito. Hay gente que habla con una liviandad extraordinaria sobre esto. Dice que el dólar del narcotráfico, que el dólar de minerales que vende por su cuenta. No, no, lo que está produciendo dólares el gobierno es lo que siempre ha producido dólares el gobierno, que es el petróleo. El problema está en que el petróleo está sancionado, el petróleo está bajo asedio, digamos así, porque volviendo al tema del narcotráfico, el narcotráfico es una actividad privada en el cual el gobierno puede ser permisivo y lo es permisivo, pero no es un exportador de drogas, no es un exportador. Entonces es un negocio privado en el cual el gobierno, a lo mejor, gente del gobierno puede hacer rentabilidad con eso, pero cuántas toneladas de cocaína o de otros productos que son productos de Entrarán algo manera a la ilegal? economía, pero tampoco será algo. ¿Cuántas toneladas hay que exportar para igualar un tanquero de petróleo? Eso no existe. Ahora, lo que sucede es, el mecanismo que sucede, que ha venido trastocando todo esto, es la forma de pago. Porque antes se pagaba, cuando estaba Chevron con la licencia para vender dólares en el mercado, Chevron inyectaba los dólares en el mercado. Ahora, por las sanciones, el petróleo tiene que ir a China en un 80% de las exportaciones y eso se paga en criptoactivos. Estos criptoactivos hay que transformarlos en dólares, porque tú le pagas a un proveedor, no le pagas con criptoactivos, pero él tiene que cambiarlo a dólares. ¿Cómo funciona esto? Reciben los criptoactivos y hay dos plataformas que el Estado venezolano está utilizando a través del Banco de Venezuela para transformarlo en dólares. Entonces, cuando eso llega al proveedor al que le asignan las divisas por parte del Banco de Venezuela, él puede hacer el pago en dólares, pero tiene que pasar por el proceso del criptoactivo. Ahora, con los buques estos que están decomisando, claramente se afecta el flujo de divisas del gobierno de manera importante, y obviamente que esto, en estas condiciones, le quita capacidad al gobierno de intervenir en el mercado cambiario. Déjame precisarte lo siguiente: el gobierno interviene en el mercado cambiario de dos maneras. La primera es con euros y dólares en efectivo de los que les quedan. Toda la semana, los lunes, él le asigna a la banca una cierta cantidad de dólares. Antes le asignaba 80, 90 millones de dólares en efectivo que lo distribuían principalmente con el Banco de Venezuela y otros bancos. A la semana Sí, a la semana. o al mes. No, a la semana. Todos los lunes, ya a esta hora ya están asignados los dólares. Adicionalmente a ello, las personas que usaron su tarjeta de crédito o de débito y pagaron con dólares en Venezuela unos 8 o 10 millones semanales, eso iba a la cuenta del Banco Central y también son inyectados allí. Ese ¿Ok? mecanismo se ha venido reduciendo de manera apreciable porque han escaseado los dólares en efectivo. Entonces, lo que queda es los criptoactivos, que están, como te dije, sujetos a este proceso de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos con los decomisos de los barcos. Entonces, evidentemente, en un entorno donde hay mucha escasez de dólares, el precio de ese dólar escaso saltó por las nubes y hoy tiene a la economía venezolana en la antesala de un proceso hiperinflacionario. El otro día leí que más o menos entre un tercio y la mitad de lo que se exporta de petróleo lo controlan estas flotas fantasmas y que ahora esas flotas fantasmas están un poco como miedosas porque, bueno, porque ya han habido 3 confiscaciones de barcos. Eso definitivamente va a afectar los ingresos de dólares en Venezuela, o está afectando, ¿no?
No, sin ninguna duda. Nadie sabe el cálculo exacto de los buques fantasmas estos que inventaron los rusos para burlar las sanciones, ¿verdad? Pero lo están utilizando sin ningún tipo de duda. Supongamos 30%. Venezuela está exportando, digamos, en 700. promedio, 800.000, ponle 800.000 barriles. 30% son 240.000 barriles de petróleo. Eso es mucho dinero, con lo cual se afecta el flujo de caja del gobierno y si siguen los decomisos, eh, evidentemente que va a resentir. Eso va a tener los siguientes impactos. En primer lugar, va a afectar el flujo de caja de PDVSA y por tanto el flujo de caja en divisas del gobierno. En segundo lugar, va a provocar el siguiente efecto, y es que cuando tú no puedes vender el producto, el petróleo, tú vas a Ujú. tener que recortar la producción. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo haces tú para seguir produciendo 250.000 o 300.000 barriles de petróleo que no tiene salida al mercado? ¿Dónde lo almacenas? Bueno, hay tanques de PDVSA, pero eso tiene un límite. Lo otro es alquilar tanqueros, pero eso es muy caro. Entonces van a tener que disminuir la producción petrolera, con lo cual te lleva a otro tema. Caída de la producción petrolera en Venezuela es recesión de la economía. Por esa razón, la gran mayoría de los analistas está viendo una contracción de la economía venezolana para el año 2026. Y el tercer efecto que esto está causando es el siguiente, porque no es solamente que los buques no salen, es que tampoco entran. Entonces, al no entrar Claro, los diluyentes. los diluyentes, exactamente. ¿Para qué son los diluyentes? Los diluyentes son básicamente para mezclar esos productos altamente especializados desde el punto de vista químico con crudo pesado de la faja del Orinoco, para hacer un crudo más liviano que puede entrar en la cadena de refinación de las refinerías del exterior. Pero también puede servir para el proceso de refinación del petróleo. Entonces, un complejo refinador que está utilizando unos 200.000 barriles de petróleo por día, un poquito más, para extraer gasolina, diésel, entre otros productos, empieza a tener problemas. Y de allí que haya ya en Venezuela indicios de escasez de gasolina, colas en las principales ciudades, porque el complejo refinador, que ya estaba afectado desde mucho antes, el incendio aquel del año 2011, que quedó severamente afectado, la falta de mantenimiento y evidentemente que eso está creando un problema de insuficiencia de gasolina y otros derivados del petróleo. Para que tengas una idea de esto, Venezuela construyó un gran complejo refinador. Ese complejo refinador tenía dos refinerías en el estado Falcón, Amuay y Ujú. Pardón. Esas fueron las refinerías que en los años 40 y 50 construyeron la Creole y la compañía Shell. Luego se construyó la refinería del Palito, la refinería de Puerto La Cruz, y había una refinería, el de Puerto La Cruz, El Palito, el estado Carabobo, y había una en Bajo Grande, estado Zulia, pero no tenía mucha utilidad, no era una refinería. Y había otra antes, que era la refinería de San Esteban, en el estado en Caripito. Pero esas refinerías estuvieron bien pensadas, pero esas refinerías hoy están severamente dañadas, severamente Claro. afectadas, algunas paralizadas, entonces no hay capacidad para abastecer el mercado de la gasolina y ahí está el resultado, las colas. Ahora, estaba sacando una cuenta ahorita, son 800.000 barriles por 60, le podemos poner el precio más o menos. ¿Le No, pagarán no, 60? no, ¿En cuánto no, le pagarán? 50. no, mucho menos. Porque el ¿Le crudo, pagan menos de 50 PDVSA? sí, pero mucho menos. Lo que pasa es lo siguiente. Venezuela tiene un producto que es lo que llaman la cesta venezolana, que se llama el Merey, crudo Merey. Ujú. Ese crudo se parece o sigue la tendencia de un crudo llamado WTI en los Estados Unidos. Y a su vez, va con el crudo marcador más importante del mundo, que es el crudo Brent. Ese crudo venezolano, Merey, está sujeto a lo siguiente. En primer lugar, el riesgo que significa cargar petróleo en Venezuela. Eso ya le impone a las navieras una prima. Descuento. Sí, sí, no, pero una prima en primer lugar por Ok. el flete. Porque no es lo mismo trasladar un crudo desde la barra del lago Maracaibo o del complejo de José hacia la refinería del este de los Estados Unidos, y Jacksonville u otra, donde está Valero, y Chevron se la vende a Valero, o en la costa oeste, que el barco tarda 5 o 6 días, a tener que el barco apagar el radar, tomar el rumbo hacia el Pacífico vía Canal de Panamá, esperar su turno para pasar y luego navegar 21 días. Eso le imprime un costo de flete y luego te agarra el seguro. El seguro es porque es por la prima de riesgo que está transportando un crudo sancionado. Ese crudo se hace un trasiego en las Filipinas,
en Singapur, en Malasia, y aparece en China como crudo malayo o crudo de otra naturaleza. Entonces ahí te agarran los chinos con el descuento. En conclusión, un crudo que se podría vender en $52 termina vendiéndose en $30, aproximadamente 32. 30. Sí, sí, El claro. otro día hablé con algún petrolero, me dijo que la producción, yo no sé si fue contigo, que más o menos el break-even de Venezuela, o sea, producir y ponerlo en puerto es algo así como 28, 20 y tantos dólares. O sea, producir un barril de petróleo. ¿Cuánto es ese número? No, no, ¿qué número No, manejas tú? sí, lo que pasa es que en la producción de petróleo hay el costo directo y el costo indirecto. El costo Mm, directo es el costo medio de producción del barril, que es, bueno, la suma de costos de exploración, de producción, la regalía entra como un costo, y luego el costo de transporte, el costo y los costos administrativos que esto implica. Y luego el costo digamos, de colocarlo en el puerto y ya, pues, se paga el flete, ese tipo de cosas. Eso hace que un barril de petróleo que en Venezuela pudiese estar costando su extracción entre 10, vamos a poner entre 12 y $15. Bueno, cuando le mm. sumas esos costos, termina en 20 y algo. De manera tal que la renta que te queda la diferencia entre lo que tú vendes el barril, O sea, son 10 efectivamente. dólares, 12 dólares. Entonces, claro, eso golpea muchísimo el ingreso fiscal. Lo golpea mucho porque uno no puede ver el precio solamente, tiene que ver el precio Claro, menos los costos, que es donde está la ganancia. claro. Pero bueno, si le ponemos 12 dólares, son más o menos 9 millones de dólares al día. Más o menos, ¿no? 800.000 barriles por 12 dólares lo que se gana, o sea, el gobierno se gana, Vamos a ser un poco más generosos, ponle 16, 17, 18, ponle 20, pero está muy castigado el crudo, muy castigado el crudo venezolano. ¿y qué otra actividad económica se hace en Venezuela? Porque, bueno, he visto también este año vi que proliferaron muchas iniciativas privadas, Cachea, etcétera, una cantidad de otros. Pero eso no genera dólares. Lo que está generando dólares, porque el problema no son los bolívares, son los dólares. Lo que está generando dólares Ujú, al Estado, el Estado no. El Estado produce, el Estado vende petróleo, algunos productos petroquímicos. Yo no creo que el Estado como tal venda droga. Es permisivo, pero ujú. el Estado no produce droga, no produce droga. Eso es la verdad. Deben de Claro, estar pero la droga sí jugando. entra, o sea, la Un droga negocio pri entra, Ese es un negocio exacto, privado de unos carteles, etcétera. que suelta dinero en la economía. Obviamente eso hace. Eso sí, eso va haciendo un efecto de derrame sobre la economía. Pero óyeme, Mm. pero lo que genera caja, a la caja del Estado, que es lo que yo estoy hablando, es el petróleo, productos petroquímicos, básicamente, porque productos siderúrgicos no se están exportando, ni aluminio en muy bajas cantidades. Camarones, producido también, Pero eso creo, no ¿no? es pero eso es privado. Claro, pero bueno, el gobierno agarra plata de ahí porque le cobra impuestos a la gente, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces se exporta rones de manera importante, licores en general, pero rones principalmente en cantidades apreciables, camarones, cangrejos, langosta, ¿verdad? Y otros productos, y unos productos químicos del sector privado. Ese sector privado estaba obligado a venderle una parte de los dólares al Banco Central. ¿Qué es lo que hace el sector privado? Para poder pagar los costos de funcionamiento en bolívares, vende una parte y la otra parte la retiene. Entonces, ese monto de exportaciones no petroleras debe estar en $4.000 millones. Pero eso no son dólares del gobierno. La otra fuente son las remesas, ¿Ok? porque hay dos tipos de remesas. La remesa que entra por mecanismos institucionales, por sistema bancario, de repatriados y de europeos que reciben la pensión del Seguro Social de España, Italia, Portugal y otros países, y entra Las por islas. que entra por el sistema bancario. Esos dólares sí los toma el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno lo obliga a comprarlo a la tasa oficial y luego el gobierno se los compra a las empresas que hacen esa transferencia. Pero el grueso de las operaciones de remesa se hacen privadas. RTM, PayPal y Cele. Ahí no hay manera, no hay forma ¿Ok? humana hasta ahora de que el gobierno se apodere de eso. Eso llega a la economía y crea una oferta de dólares, porque el que te compra, cuando yo le transfiero a dólares, por ejemplo, los dólares aparecen en Venezuela en una cuenta y yo vendo los dólares y recibo bolívares. Entonces, esos dólares circulan en la economía, pero todo eso es un monto muy pequeño, Sí, porque el gran generador de dólares es y seguirá siendo por un tiempo el petróleo. Las remesas es un número difícil de precisar. En algún momento llegaron a $4.500 millones. Hay países que tienen ok. 50.000.
Brasil tiene 50.000 millones de dólares de remesas y México tiene 30.000, 40.000. Sí, porque hay muchas economías que dependen de las remesas, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, las nosotros economías, tenemos que dejar de pensar en eso, ¿no? las economías centroamericanas, no, pero es una realidad, están allí porque hay muchos venezolanos afuera. Lo que ocurre es que con el tema este de la persecución a los venezolanos y las deportaciones y la inseguridad laboral, las remesas cayeron fuertemente porque nadie sabe lo que le va Claro. a pasar. Entonces, si tú estás mandando $200 a tu país y ahora puedes perder el empleo, no estás trabajando porque te puede llevar el ICE y te confina y después te deporta, o sea, yo acumulo la plata para llevármela en el caso de que me deporte. Entonces, eso ha caído, las remesas han caído como consecuencia de ese factor. Pero van a ser un factor importante porque tú tienes 8 millones de venezolanos en el exterior. En el escenario del mejor cambio, no va a volver la mitad, no va a volver. Ni siquiera, digo yo, tres cuartas partes. No van a volver porque ellos tienen su vida en el exterior, tienen sus trabajos, tienen sus esposas o sus hijos que nacieron allí, se casaron con residentes de otros países y le ha costado, pero tú puedes aprovechar las oportunidades y eso van a mandar plata para el país. Y la remesa es un hecho que llegó para quedarse, creo yo. Y el petróleo está, Oro no, yo no tengo los números de la, también de ese mínimo, o sea, debe ser un número. no, hay exportación de oro y el oro está muy preciado en los mercados. Yo tengo la impresión de que ahí hay mucho chanchullo. Esa Mm. es una exportación que entra al Estado venezolano. Esos son unos pícaros y unos vivos que están utilizando el Estado Bolívar como plataforma para exportar oro, pero eso yo no creo que esté entrando de manera apreciable en las arcas. En conclusión, la oferta de dólares es suficiente, y Mm. por eso es que se está depreciando el bolívar de manera acelerada y ampliando la brecha cambiaria de manera sustantiva. Hablando del empleo, o bueno, el desempleo, ¿hay data oficial del desempleo? ¿Cómo estuvo el desempleo este año? La gente, no sé, uno obviamente no te puede seguir por lo que ves en las redes sociales, porque pareciera que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas en Venezuela, pero empleo formal existe, o sea, hay data de empleo formal en Venezuela. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística, es una de las pocas estadísticas que produce es eso. El último dato que vi es el año 2020, 2021, por allí. Eh, Me imagino. Mitad y mitad, empleo formal e empleo informal, mitad y mitad aproximadamente. El problema está en que el problema es que en Venezuela la tasa de desempleo prácticamente no dice mucho. No dice mucho porque como el salario mínimo, es tan bajo y la forma en que trabaja la administración pública y el sector privado hoy hacen, que esas no sea un dato relevante. En Venezuela hay, digamos, inamovilidad. El dato clave es la remuneración, el salario, ese es el dato que hay que seguir, y eso ha venido Mm. disminuyendo. Entonces, en Venezuela hay 2 mundos laborales, el mundo del sector privado y el mundo del sector público. El mundo del sector privado funciona de esta manera: las empresas tienen un salario base, ¿verdad?, que negocian con los trabajadores, porque recuerda que en Venezuela los sindicatos están muy, muy mermados, y sobre ese salario básico las empresas montan unos bonos, el bono de productividad, el bono de una compensación, una caja de comida, etcétera. Y ese salario, bueno, esas son las empresas pequeñas, las formales sí lo tienen más o menos dolarizado. Ese salario en promedio está cerca de 250, $300 mensuales según, la medición. Ese es el sector, privado. Eso Ok. es eso es cerca de un 30% de la canasta alimentaria, muy bajo. Y viene luego el mundo real, ¿el mundo del qué? De los ministerios, de las gobernaciones, de las alcaldías y todo el aparato paraestatal. Allí los salarios ¿Cuánta son, gente hay ahí? mira, en ese empleados, la población, Sector público. económicamente, los ocupados en ese sector debe ser unos 4 millones de personas, 4,5 más o menos. Pero viene la parte mayoritaria, porque el principal componente de la fuerza laboral en Venezuela son los no ocupados, o sea, los pensionados del Seguro Social, que son 6 millones. O sea, hay más Ok. pensionados del Seguro Social que ocupados en la administración pública activa. Wow. Esos, como yo, que soy pensionado, recibimos, ¿qué? Salario mínimo, $2. sí, ¿qué? $2. Salario mínimo es 25 centavos de dólar. Y sobre eso, Qué desastre. sobre ello, el gobierno otorga unos bonos de guerra, bonos de cualquiera de lo que inventa,
pero tiene que estar registrado en el sistema patria. Yo no estoy registrado en el sistema patria, no me llega. Entonces, hay dos mundos del trabajo en Venezuela, pero cuando tú sumas los dos mundos, el privado y el público, te das cuenta de lo siguiente: el sector privado está haciendo un esfuerzo muy importante por mantener a sus Mm, trabajadores. Y eso es evidente porque nosotros tenemos data de eso y hay incrementos mensuales, pero el sector público está congelado hace más de 3 años el salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha aplicado la política de bonificación, es la mm, eliminación del salario como concepto. Entonces, el salario no hay que verlo como salario mínimo, hay que verlo salario más bono. Pero cuando usted se retira de la administración pública, a usted no le calcula su liquidación de prestaciones sociales sobre la base de la remuneración, sino la base del salario mínimo. Entonces, claro. con lo que podía comprar una moto, ahora te compra una caja de fósforo, ¿verdad? Cuando te jubila. Entonces, es una política muy dañina, muy perversa, que ha aplicado el gobierno de Maduro, que nunca se había visto en Venezuela. Nunca había visto la bonificación del salario. Es más, te puedo decir que esto es un experimento mundial. No hay país, no hay país en el planeta Tierra, porque yo no sé si en Venus o en Júpiter habrá vida humana, pero en el planeta Tierra no hay un Ah, esquema laboral tan desfavorable que castigue tanto al trabajador como este que ha impuesto Nicolás Maduro en Venezuela con la política de bonificaciones. ok, bueno, y por supuesto, la inflación tampoco hay data oficial. La inflación que de hecho creo que tú manejas también es una inflación que está pegada al tipo de cambio, ¿no? O sea, Sí. o está pegada o muy relacionada al tipo de cambio. En estos días hoy leí un economista, Steve Hanke, que habla justamente de una inflación que también la relaciona mucho con el tipo de cambio. ¿Cómo crees tú que ha sido la inflación este año? Bueno, el profesor Hank ha venido siguiendo la economía venezolana. Él es un experto en estos temas de hiperinflación, tiene como una Mm, especie de contador de las hiperinflaciones en el mundo, etcétera. En Venezuela, para el Banco Central de Venezuela, que es el instituto que oficialmente produce las cifras de inflación, el mundo se paralizó en octubre del año pasado, porque cuando la inflación alcanzó dos dígitos, 20 y tantos por ciento, se asustaron. Entonces no publicaron más las cifras. Pero se conocen otras cifras, se conocen al menos tres fuentes privadas de estadística. Y todas apuntan a una inflación entre 580 y 600% para este año, y sobre todo en este mes de diciembre. Para que tengas una idea, hasta el 22 de diciembre, el tipo de cambio oficial había aumentado 16%. Entonces, qué locura. ese es el piso de la inflación en el mes de diciembre, el piso. Claro, faltan 5 días hábiles. Eso puede llegar fácil al 20, 22% al 31 de diciembre. O sea, con una inflación de 22% de inflación, una tasa de inflación de 22% en diciembre, estamos jugando con candela. Y el que juega con candela se puede quemar las manos. Entonces, por eso es que digo que hay un proceso de pre-hiperinflación. No digo que es hiperinflación todavía, pero un proceso de 20%, 22% de inflación mensual, eh, te coloca la economía en un borde absolutamente desquiciante. Y hay una campaña, por cierto, del gobierno y gente que opina como el gobierno o parecido al gobierno, que minimiza esto. Dice, no, no, si la economía está creciendo, si, bueno, este es un accidente, Increíble. tipo de cambio. No, no, eso no es ningún accidente, el tipo de cambio. El tipo de cambio, para ponértelo de esta manera, el tipo de cambio es como si tú tuvieras un andamio, donde se sube un albañil o un pintor. Eso tiene unos tubos, ¿verdad? Que están agarrados por unos tornillos que le dan la fortaleza. Pero abajo de ese andamio, en la base, tiene un perno importante, un perno que sujeta a todos los demás. Y ese perno en la economía venezolana es el tipo de cambio. Si ese perno se afloja, el edificio se viene completo. ¿Por qué se viene completo? Porque con una inflación de 20% mensual o más, no hay salario que aguante. Cae el salario real. Al caer el salario real, cae la actividad económica, porque cae el consumo y desborda la economía. Y podemos entrar en una etapa muy difícil de aceleración de los precios. Y cuando hay aceleración de los precios e inflaciones de esa magnitud, las economías no crecen. Y el gobierno, y esto es importante, el gobierno hasta ahora no ha aplicado controles de precios. Hasta ahora. El día que el gobierno, asustado por los niveles de inflación, se le ocurra aplicar controles de precios, regresamos al 2017, los bachaqueros. Eso te iba a decir, eso fue lo que hicieron en el 2017 que creó ese pánico y al final la gente salió corriendo, ¿no? Claro, porque desde el Código de Hammurabi, perdón, desde el edicto Diocleciano, que se estableció el primer control de precios conocido, apareció la escasez.
consecuencia natural del proceso de controles de precios o controles de cambio. Entonces, en esas condiciones, el gobierno va a tener un dilema muy fuerte. O sea, este año cierra de una manera muy difícil, muy complicada. Y el año que viene puede ser catastrófico si no hay las correcciones, si la producción petrolera no aumenta suficiente y no se puede vender el crudo. Y en consecuencia, al no poderse vender el crudo, no se genera los dólares para intervenir en el mercado cambiario y en consecuencia, el tipo de cambio empieza a depreciarse de manera acelerada y generando inflación. Wow, pareciera que viene una situación muy, muy precaria en Venezuela. Por otro lado, he visto que los bonos de deuda internacional, los bonos que emitió Venezuela hace mucho tiempo, por ejemplo, hay un marcador muy famoso que es el PDVSA 27, ha subido muchísimo, bueno, de hecho 40% desde octubre de este año. Eso creo que está completamente relacionado a, bueno, a toda esta operación que está pasando en el Caribe, ¿no? Pareciera entonces que en los mercados internacionales están esperando que haya un cambio de régimen y por eso los bonos o esa deuda venezolana está subiendo de precio. ¿Qué opinión te merece Sí, eso? eso es correcto. Los bonos están subiendo ese PDVSA 27, que es el marcador, por la expectativa de cambio que se ha generado en Venezuela. El mercado anticipa, siempre el mercado anticipa. Eso se llama especulación cambiar, especulación en mercado de bonos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? La gente especula, piensa lo que puede pasar. Entonces, el que compra el Anticipa. bono, él se anticipa eso. El que compra el bono barato hoy, mañana tiene la esperanza de que el bono se va a valorizar, pero en el mercado secundario. Porque yo te confieso, yo no veo al gobierno venezolano, el nuevo, el que puede entrar, que falta prácticamente un año para vencer el bono. Yo no veo pagando esa deuda. ¿Cómo la paga? ¿Con qué? Yo creo que la deuda venezolana necesariamente va a entrar en un proceso de reestructuración de sus pasivos, porque no hay cómo pagar. Si tú empiezas a pagar todas esas deudas más todas las demandas, te va a quedar sin un dólar para comprar un cartucho de tinta en una escuela o para comprar un lápiz en una oficina o para pagarle los trabajadores. Pero Entonces en yo creo teoría, si hay un cambio de gobierno, aumentas producción petrolera, o sea, ya no tienes sanciones, hay inversión internacional, etcétera, ¿no? Vamos ahora a soñar un poquito. ¿Qué crees tú que pasaría si hay un cambio de gobierno en los próximos meses? bueno, si hay un cambio de gobierno, obviamente va a depender de la forma en que cambie el gobierno. No cualquier cambio genera estabilidad, pero un cambio que genere estabilidad, que es el al cual yo apuesto, la situación del país cambia radicalmente y de manera positiva para bien. Porque, uno, se eliminan las sanciones, con lo cual tú puedes exportar petróleo, puedes recuperar el mercado estadounidense, no vendes con descuento, va a entrar inversión extranjera, el país se puede montar en 1.200.000 y después 1.500.000 y 2 millones de barriles y después 3 millones en 4 años, vendido a precios de mercado, que el precio esté cayendo hoy, se abriría un proceso de acceso rápidamente a los 5.000 o 4.700 millones de dólares, porque eso ha bajado un poco, de los derechos especiales de giro en dólares que tiene Venezuela en el Fondo Monetario Internacional y Eso que lo hoy, dijiste la otra vez, ¿verdad? y Que yo no, no sabía que claro, eso existía. sí, 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 existe, son 4.000, eran 5.100 y ya están valorados hoy en 4.700 millones, pero es plata, no entra al mercado. Eh, los capitales, si no entran, por lo menos dejan de salir en cantidades apreciables, porque los capitales no van a llegar masivamente a Venezuela de un día para otro, porque, bueno, hay que restaurar la confianza, que el cambio sea estable, que sea permanente, porque si es flor de un día, los capitales entran y salen. Yo no quiero flor de un día, quiero un cambio estable, permanente, sostenible. Y se abre ¿Qué hay posteriormente. que hacer para hacer eso? ¿Qué se tiene que hacer para que haya mostrar esa estabilidad que no sea de un día? Bueno, obviamente eso va a depender de cómo se dé el cambio. El cambio tiene que ser apegado a la Constitución, un cambio que sea lo Mm, menos traumático posible, que es lo que yo creo, ojalá. que sea inclusivo, porque si el cambio es para generar una situación interna de conmoción, de inestabilidad, de guerrilla de los sectores desplazados del gobierno, va a ser difícil porque va a costar controlar el territorio. Es un Nah, tema, yo no es un creo. tema, es un tema que se puede resolver. Es un tema que sí, y además yo creo que el venezolano es muy Tema, oportunista. Yo creo que el momento que cambia todo el mundo se voltea y se le olvidó que El era el chavista. sí, el venezolano no es ni oportunista ni sencillamente la gente ve oportunidades y se monta en las oportunidades. Ya tú vas a ver Claro. a muchos que hoy están aplaudiendo al gobierno volteados. Eso es así.
Pero lo Yo que no te le tengo quiero miedo a esa transición violenta que todo el mundo dice. Y bueno, y que sí, además el mismo gobierno quiere vender, ¿no? El régimen quiere decir que pero el no, gobierno que quiere o es Maduro o no existe nada. sí, Yo no creo en eso. el gobierno quiere vender la idea de después de mí Sí, el desierto, después de mí el caos, y eso no es verdad. es mentira. Sí, Pero hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las sí, cosas claro, claro. hay que hacer las cosas bien. Entonces, eso abriría un segundo capítulo, que es la renegociación de la deuda, para el Mm, cual, entiendo que hay unos equipos que han venido pensando el tema, porque si no renegocias la deuda externa, no te va a entrar un dólar. Ningún banquero va a entrar a Venezuela con un peso, con un centavo de dólar, si no hay una reestructuración de la deuda. ¿Por qué? Porque el banquero lo que quiere es cobrar. Mira, te lo voy a poner de esta manera, el banquero no tiene alma, ni tiene claro. espíritu. El banquero es el negocio, porque detrás del banquero están los fondos de inversiones que colocaron ahí millones de dólares en Venezuela. Hay una frase de un argentino que fue ministro, muy famoso, que, bueno, los bancos le dieron de todo, creo que fue en los años 80 para la renegociación, y después que ese vino toda la polémica con esto, él dijo algo como esto: "Le dimos el oro y nos sacaron el corazón". Los banqueros son así, los banqueros son así, porque el banquero Claro. es maximizar la ganancia porque esta es una empresa capitalista que tiene atrás un conjunto que tiene que rendir unos dividendos y no va a regalar el dinero. Ese es el gobierno venezolano que votó dinero. Pero abriría un espacio de negociación con la banca en la cual el Fondo Monetario Internacional jugaría un papel clave, porque el Fondo Monetario tiene que hacer dos tareas, o una tarea clave para que la banca pueda acceder a Venezuela. Esa tarea se llama elaborar el artículo cuarto, que no se hace. El artículo cuarto es el artículo de la revisión anual que hace el Fondo Ujú, Monetario a los países que son miembros. Y ese artículo cuarto es un informe de la situación económica. Con ese artículo y un anexo que llaman el anexo de la sostenibilidad fiscal, los banqueros y los acreedores ven si la deuda se puede pagar o no. Y ahí es que entran mm, a la negociación, porque nadie va a pensar que en un país como Venezuela, que se está muriendo de hambre, tú le vas a pagar la acreedora 100%. Eso no existe. Y si claro. alguien lo hace, el primero que va a salir a criticarlo son dos. El primero. Creo que Miguel Rodríguez, que ha sido explícito en eso, Mm, que ha dicho que no se puede pagar en esas condiciones. Y el segundo iba a ser yo, que voy a decir, ¿cómo es que tú le vas a pagar a la banca a 100% cuando tienes un pueblo que ni siquiera puede comer? Entonces la banca tiene que entender que hay un plan de desarrollo y un plan de crecimiento de la economía para honrar esos crecimientos. ¿Se va a pagar? ¿Cómo se pueda pagar? En las condiciones en que se pueda pagar. Y claro, esto es un tema delicado, pero va a ser así. Va a ser así por las circunstancias. Es que no tienen ni reserva ni ingreso. Un país que recibió más de $1 billón, más de $1 billón por ingresos petroleros, trillón. no tiene un céntimo ahorrado. Lo que tiene es deuda. Sí, no, eso es una locura. Deuda y demandas en el mercado. Entonces, tú le pides a ese país que pague? Tiene que renegociar la deuda. Y los acreedores Bueno, te van. tienes que apalancar en una industria petrolera que funcione, ¿no? Claro, Porque al final yo creo que lo que que se tienes que que arreglar es que haya seguridad jurídica, que la gente pueda venir a invertir y apalancarte o sea, lo tú que tienes que tiene. depender de lo que tienes, que es petróleo, Te puedes montar, petróleo y gas. te puedes montar en petróleo en unos 4 años en 3 millones de barriles de petróleo y Ah, empieza a mejorar la situación y ya el país tendrá otra tónica. Pero lo que te quiero decir que el cambio es posible. Yo, por lo menos, estoy dedicado a eso, a pensar cómo sería Venezuela en ese futuro, un banco central mm, independiente, una ley de responsabilidad fiscal que evite que el Banco Central financie el gobierno, una nueva gobernanza en materia petrolera, es decir, todo el cuadro. seguridad jurídica, yo creo que No, no, ahí hace falta no, la ley, jurídica y el imperio de la ley, el imperio de la ley y la validación y el cumplimiento de los contratos, porque nadie. Mira, déjame contarte esta anécdota. En el año 2016, un grupo de diputados fuimos a hablar con el presidente de una empresa petrolera europea muy importante, que está dispuesto a invertir esa empresa de las grandes, de la tercera de okey, Europa, a invertir 5.000 millones de su acción, de las acciones que ellos tenían en un refinador en la faja del Oriente. Y nos enseñó la orden que le llegó de Francia. Y me dijo, nosotros si no cambia la ley orgánica de hidrocarburos que asegura que el gobierno tenga la mitad más uno de la administración de las empresas, nosotros no podemos poner 5.000 millones de dólares porque eso es tirarlo a una cañería. Tiene que cambiar la ley de hidrocarburos. Tiene que acabar con el mito de que las asociaciones tienen que ser mayoritariamente del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie va a poner plata para que se lo maneje PDVSA. Esta o la que viene. Ninguna de las dos. Es un negocio
donde el sector privado internacional pueda tener mayoría. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y que PDVSA funcione como un operador, pero ¿por qué tiene que tener mayoría? O sea, si tú estás poniendo en un consorcio 60% del capital, ¿por qué te lo va a manejar el Estado? Porque ¿a nombre de qué? Ahora, el Estado es el propietario del Sí, recurso, es otra cosa, pero no de la inversión. claro. Entonces, lo que me estás diciendo es que todo depende, o sea, la sanidad de la economía venezolana depende de que haya un cambio de régimen o no. Absolutamente. Yo lo he dicho de mil maneras que Venezuela con el régimen de Maduro no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Quienes manejaron la abundancia recibieron $1 billón entre el año 2009 y el año 2018, porque de ahí para acá no se tiene cifras exactas, que destruyeron el país, no lo pueden reconstruir. Ese modelo se acabó, ese modelo feneció, ese modelo colapsó, ese modelo acabó con Venezuela, pero lo que no acabó es con las posibilidades de Venezuela. Y yo creo que esa es la gran tarea que tenemos ahora, la reconstrucción y una política económica claramente orientada al crecimiento, claramente orientada a parar este pandemonio que es la inflación o una eventual hiperinflación, poner la economía a crecer y poner al ciudadano venezolano, a esos sectores castigados, más de 9, 10 millones de venezolanos en situación de pobreza, a poder consumir y a poder tener una vida digna. Bueno, oye, gracias. Interesante. La biografía del 2025. Bueno, y esperando que el 2026 sea mejor. ¿Algún otro mensaje final que quieras dar a los venezolanos? Bueno, yo tengo una visión positiva del país a pesar de las dificultades. Creo que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen, digamos, económica y socialmente destructivo para Venezuela. Creo que un sector importante, y yo los llamo, que están con el gobierno, que piense que puede haber un país mejor para ellos también, para todos, que puedan vivir en un país donde puedan expresarse libremente, donde no lo estén persiguiendo los cuerpos de seguridad del Estado, donde sus hijos puedan ir a una buena escuela, ir a una buena universidad y no estés pensando en emigrar. Y yo creo que ese es el gran reto para ese sector que hoy está con Maduro, que aparece atrincherado en la nada, trincherado en la nada, porque ese gobierno, desde el punto de vista económico, social, está vacío. Ahí no hay posibilidades de progreso, de futuro y de nada. Lo que queda son consignas huecas y vacías. Bueno, gracias otra vez. Espero que sea así y que tengas un Bueno, excelente 2026. feliz Navidad para todos y que el año 26 sea mucho mejor para todos los venezolanos. Gracias. Nuevamente gracias y espero que volvamos a hablar pronto. Un abrazo. Hey, si te gustó esta conversación, compártela, síguenos y prende la campanita para que te lleguen las notificaciones de las próximas entrevistas. Bien.